Hola con todos, en este video vamos a hablar sobre el proceso de la terapéutica razonada. La terapéutica razonada es la primera visión global sobre un proceso de elección de un tratamiento farmacológico. Es una orientación paso a paso para la selección de un medicamento. Para esta selección existen 6 pasos. El primero, definir el problema del paciente, es decir, diagnosticar el problema que el paciente tiene. Segundo paso, especificar el objetivo terapéutico. Tercer paso, comprobar si el tratamiento es el adecuado. Aquí se seleccionará el tratamiento P. Cuarto, comenzar el tratamiento. Quinto paso, dar información, instrucciones y advertencias claras al paciente sobre su tratamiento. Y el sexto paso será supervisar y evaluar el resultado del tratamiento. El primer paso, definir el problema del paciente. Un diagnóstico correcto se basa en la integración de muchas piezas de información. Entre las más importantes están los síntomas descritos por el paciente, una historia clínica detallada y muy estructurada, un correcto examen físico, exámenes de laboratorio y radiológicos que nos guiarán a un correcto diagnóstico, para de aquí partir a un tratamiento adecuado. El paciente puede acudir con una petición, una pregunta o algún síntoma en la consulta. Estos motivos pueden tener relación con diferentes problemas, como son necesidad de tranquilización, un signo de enfermedad base, una petición oculta de ayuda para resolver otro problema que tenga el paciente, o puede ser por un efecto indeseado que esté causando el tratamiento farmacológico o la falta de adhesión o dependencia a un fármaco. Entonces, para poder definir cuál es el problema real que el paciente tiene, se debe de hacer una observación muy cuidadosa al paciente, con una historia clínica adecuada, un correcto examen físico y otras exploraciones como son los exámenes de laboratorio o los radiológicos. La selección del tratamiento adecuado dependerá de este paso. Segundo paso, especificar el objetivo terapéutico. Antes de elegir el tratamiento esencial, es fundamental especificar el objetivo terapéutico. Esto evitará utilizar una gran cantidad de fármacos innecesarios, tratar 2 enfermedades al mismo tiempo si no se pueden elegir entre una de ellas, o prescribir un tratamiento profiláctico innecesario. Es una buena idea discutir el objetivo terapéutico con el paciente antes de iniciar el tratamiento. Esto puede revelar diferentes puntos de vista sobre la causa de la enfermedad, su diagnóstico y su tratamiento. Además, convierte al paciente en un socio informado y mejora su adhesión al tratamiento. Tercer paso, verificar la conveniencia de su medicamento P. Una vez definido el objetivo terapéutico, se debe comprobar que el medicamento P es el adecuado para el paciente en particular. Hay que tener en cuenta que este tratamiento no va a ser de primera elección para todos los pacientes con la misma patología. Hay que tener en cuenta que no todos los pacientes también van a necesitar de un tratamiento farmacológico. Así pues debemos comprobar si es que nuestro medicamento P es el adecuado. ¿Cómo lo comprobamos? Viendo si es que su fármaco y forma van a ser adecuadas para la administración del paciente, si la pauta de dosificación estándar está clara y la duración de tratamiento estándar también fueron entregados de forma adecuada al paciente. El fármaco y su forma farmacéutica son adecuadas para este paciente. Para comprobar estos pasos debemos tener en cuenta si es que el medicamento tiene una buena efectividad y una seguridad al actuar con el paciente. La efectividad va a estar dada sobre las interacciones y la conveniencia de este, mientras que la seguridad va a estar dada por las contraindicaciones y los grupos de riesgo. La efectividad se basa en la eficacia que tiene el fármaco sobre el paciente, para lo cual necesitamos observar si el medicamento puede alcanzar el objetivo terapéutico y la forma de administrar es conveniente para el paciente. Mientras que la seguridad va a depender de 2 aspectos. Primero, las contraindicaciones que vienen determinadas por el mecanismo de acción del fármaco y generalmente tienen reacciones adversas que son de acuerdo a un grupo específico de fármacos, o si el paciente está asociado a enfermedades o tiene comorbilidades extras. Las interacciones pueden producirse por cualquier otro producto que tome el paciente. Puede ser por alimentos, bebidas alcohólicas y algunos que dan lugar a interacciones con químicos u otros productos. La pauta de dosificación estándar es la adecuada al paciente.
Debemos tener en cuenta que el objetivo de este es mantener los niveles del medicamento en plasma dentro del margen terapéutico. Las modificaciones del margen terapéutico vamos a tener que estas van a alterar la farmacodinamia del medicamento, dando una amplitud en su margen terapéutico. La amplitud va a ser la ventana responsable de la sensibilidad del medicamento al paciente. En ocasiones las modificaciones del margen terapéutico son clasificadas como resistencia o hipersusceptibilidad del paciente. Mientras que la modificación de la curva, el efecto depende de la farmacocinética, el cual se puede desplazar para arriba o para abajo. Así tenemos, pues, cuando la curva de concentración plasmática desciende, es cuando la absorción es limitada, la distribución es mayor, el metabolismo es más rápido y la excreción es más rápida. Y cuando la curva de concentraciones plasmática asciende es cuando la absorción es más completa, la distribución es menor, la metabolización es más lenta y la excreción igual también va a ser más lenta. Así pues tenemos que los 4 factores que en sí alteran la curva de concentraciones plasmáticas va a ser la absorción, distribución, la metabolización y la excreción del medicamento. Una pauta de dosificación tiene que ser conveniente. Cuanto más compleja es, menos conveniente resulta. Así, por ejemplo, 2 comprimidos una vez al día resulta mucho menos conveniente que medio comprimido 4 veces al día. Las pautas de dosificación completas disminuyen la adhesión del paciente al tratamiento, sobre todo cuando se usa más de un fármaco y por lo tanto va a disminuir su efectividad. ¿Cómo adoptar una pauta a una dosificación? Existen 3 maneras de restaurar la correspondencia entre la curva y el margen terapéutico: modificar la dosis, modificar la frecuencia de administración o ambas a la vez. Pero hay que tener en cuenta que el modificar la dosis no va a tener las mismas consecuencias que modificar la frecuencia. La dosis diaria determina las concentraciones plasmáticas medias, mientras que la frecuencia de administración define las fluctuaciones de los niveles plasmáticos. Aquí tenemos un cuadro en el cual nos explican cuáles son los fármacos recomendables para incrementar la dosis lentamente. Así tenemos los antidepresivos tricíclicos, algunos antiepilépticos, antiparkinsonianos que actúan sobre la levodopa, inhibidores de la enzima conversiva de angiotensina en pacientes diuréticos simultáneamente, bloqueadores adrenérgicos, algunos tratamientos hormonales, sales de oro, mezclas para el tratamiento de desensibilizantes o analgésicos opiáceos en el cáncer. Paso 13. La duración estándar del tratamiento es adecuada para este paciente. Es común prescribir una dosis excesiva de fármaco durante un periodo demasiado prolongado, pero también es frecuente prescribir una dosis insuficiente durante un periodo demasiado breve. La prescripción excesiva da lugar a muchos efectos indeseados. El paciente recibe un tratamiento innecesario, o bien los fármacos pueden perder parte de su potencia. Pueden ocurrir efectos indeseados innecesarios, la cantidad disponible puede favorecer a que el paciente se intoxique, el fármaco puede producir dependencia, algunos medicamentos que hay que reconstruir antes de su empleo, como gotas oculares o jarabes de antibiótico, se pueden contaminar. Puede ser incómodo para el paciente tomar tantos fármacos y, por último y no menos importante, se despilfarran recursos valiosos y a menudo escasos. Renovación de la prescripción médica. En los tratamientos prolongados, la adhesión del paciente al plan terapéutico puede constituir un problema. A menudo el paciente debe tomar el fármaco cuando los síntomas han mejorado o si aparecen efectos deseados. Para los pacientes con enfermedades crónicas, las renovaciones de prescripciones son a menudo preparadas por la recepcionista, la enfermera o un ayudante, y el médico se limita a firmarlas. Esto puede ser cómodo para el médico, pero para el paciente tiene lugar a ciertos riesgos porque el proceso de renovación se convierte en una rutina en lugar del acto consciente que debe ser. Cuarto paso: ¿cómo escribir una prescripción? Primero vamos a dar una definición sobre lo que es una prescripción. Esta es una instrucción de un prescriptor hacia un dispensador. En cada país las normas son diferentes sobre la información que ésta debe contener.
Vamos a ver la información que debe contener una prescripción. Como número 1 tenemos nombre, dirección y número de teléfono del prescriptor, ya sea para aclarar una duda al farmacéutico o al paciente. Como número 2 tenemos la fecha de la prescripción. Esto también varía según la normativa del país, ya que unas no tienen límite de tiempo y otras varían de 3 a 6 meses. Como número 3 tenemos nombre y potencia del medicamento. Como símbolo irá la letra D o la letra R en mayúsculas, el nombre del medicamento. Luego viene la potencia, donde indica los miligramos del fármaco, comprimido, supositorio o los mililitros de líquido. Se deben utilizar abreviaturas aceptadas, evitar decimales y, si es necesario, escribir la palabra completa. Como ejemplo tenemos 50 microgramos de levotiroxina para así evitar alguna duda. Como número 4 tenemos la forma farmacéutica y la cantidad total del medicamento. Como número 5 tenemos la información en el prospecto. Esto indica el informativo que contiene cada medicamento y esto va dirigido hacia el paciente. Como número 6 tenemos las iniciales o la firma del prescriptor. Como número 7, nombre, dirección y edad del paciente. Como datos adicionales también tenemos que el número de medicamentos que contiene una prescripción pueden ser limitados y que las prescripciones donde se utilizan derivados opiáceos serán impresos en papeles diferentes. Como un ejemplo tenemos un caso de un niño de 5 años con neumonía, con esputo verdoso, donde su medicamento P es del jarabe de amoxicilina. En la receta tenemos los datos del prescriptor, los datos del paciente, el nombre del medicamento, su potencia, su cantidad total, su forma farmacéutica y la indicación de cómo este debe ser administrado. Quinto paso: dar información, instrucciones y advertencias. En un promedio, un 50% de los pacientes no toman los medicamentos que se les han prescrito de manera correcta, los toman de manera irregular o no los toman en absoluto. Las razones más frecuentes son que los síntomas han cesado, que han aparecido efectos indeseados, el fármaco no es percibido como efectivo o la pauta de dosificación es muy complicada para el paciente, especialmente en la edad avanzada. La falta de adhesión al plan terapéutico puede no tener consecuencias graves. Por ejemplo, al tomar un diurético tiazídico de manera irregular, no modifica mucho el efecto porque el fármaco tiene una vida media biológica larga y una curva dosis-respuesta de poca pendiente. Pero la toma irregular de fármacos con vida media corta como la amoxicilina o con un margen terapéutico estrecho como la teofilina pueden hacerlos ineficaces o tóxicos. La adhesión del paciente al tratamiento puede mejorar de la siguiente forma: al prescribir un tratamiento farmacológico bien seleccionado, por el mantenimiento de una buena relación médico-paciente y dedicando tiempo a dar información al paciente. Un tratamiento farmacológico bien seleccionado es aquel que tenga el mínimo número posible de medicamentos, una forma farmacéutica apropiada, una pauta de dosificación sencilla de 1 o 2 veces por día y la mínima duración posible. Medios para mejorar la adhesión del paciente al tratamiento. Se elabora hojas de información mediante esquemas y dibujos de breves descripciones del tratamiento. Se elabora un plan diario. También este plan diario consta de esquemas y también de información elaborada por el mismo paciente. Un pasaporte medicamentoso en el cual conste la dosificación y diariamente lleven un esquema del medicamento tomado. La cajita de dosificación consiste en pacientes que toman varias medicación a la vez. Esta sirve para clasificar la medicación y para ordenar y tener un orden lógico de administración de este medicamento. Rápidamente vamos a hablar acerca de un resumen de este capítulo, en el cual nos vamos a enfocar primero en los efectos del medicamento, por qué es necesario, qué síntomas desaparecerán y cuáles no, cuándo se espera se inicie el efecto del medicamento y si puede ocurrir o qué pasaría si el medicamento se administra de forma incorrecta. Los efectos indeseados, cómo avisar al paciente cuáles pueden ocurrir con la administración de dicho medicamento, cómo reconocerlos si son efectos adversos, cuánto durarán, su gravedad y qué hacer. En las instrucciones al paciente se le educará y se le instruirá acerca de cómo se debe tomar el medicamento, cuánto se debe tomar,
cuándo se debe tomar y cómo se debe guardar el medicamento para que no se dañe. En las advertencias, cuándo no se debe tomar el medicamento, cuál es la dosis máxima que se podría tomar este medicamento y por qué se debe tomar la tanda completa del tratamiento. Próxima cita. ¿Cuándo tiene que volver el paciente? ¿En qué circunstancias debe volver el paciente a la revisión con el profesional de la salud? Y la información que el médico necesita en la próxima cita. ¿Está todo claro? Es la pregunta que debe hacer el profesional de salud al paciente, el cual debe responder afirmativamente todo para poder seguir con el siguiente paso. Vamos a hablar del sexto paso, que va a ser supervisar el tratamiento. Ya. Dicho esto y gracias a los pasos anteriores explicados por mis compañeros, un medicamento bien elegido no siempre puede ser beneficioso para el paciente. Entonces, la supervisión del tratamiento va a permitir ver cuál es el resultado de dicho tratamiento. Entonces, tenemos dos tipos de supervisiones, una que va a ser una supervisión pasiva, en la cual está dada netamente por el paciente, y una supervisión activa, la cual va a ser dada por el profesional de la salud. En la supervisión pasiva se va a explicar claramente al paciente si el tratamiento no funciona o es incómodo o causa muchos efectos adversos. Entonces el paciente va a ser el mismo el que le informe al profesional de la salud, y esta es una supervisión pasiva. En cambio, la supervisión activa se va a concretar directamente con el profesional de la salud, la cual va a verificar la eficacia de dicho tratamiento mediante controles programados por dicho agente. Ya. La supervisión activa, esta va a depender principalmente del tipo de patología. Para los controles programados por el profesional va a depender directamente por el tipo de enfermedad, la duración del tratamiento y la cantidad máxima del medicamento prescrito. Debemos tener en cuenta que en una enfermedad crónica o a larga data, el periodo máximo de intervalo para la revisión de si es efectivo o no el tratamiento va a ser un periodo máximo de 3 meses. Entonces, el objetivo de la supervisión, el objetivo de este capítulo va a ser comprobar si el tratamiento es efectivo o no es efectivo, o si es que hay efectos adversos o no hay efectos adversos. Para saber si el tratamiento es efectivo, administramos un tratamiento en dicha patología, en cualquier enfermedad. Si la enfermedad se cura, debemos proceder a detener el tratamiento. Entonces decimos que es un tratamiento efectivo. En cambio, si administramos un tratamiento en una enfermedad crónica, la cual posiblemente no tenga cura, vamos a medir la efectividad de acuerdo a si no tiene efectos adversos. Y en cambio, si el medicamento administrado produce efectos adversos, debemos reconsiderar si el medicamento P es el correcto o la dosificación, bajando la dosificación del tratamiento. Si el tratamiento no es efectivo, vamos a detectarlo de repente de forma en la cual haya o no efectos adversos. Y para reconsiderar si el tratamiento es efectivo, debemos ver si está bien prescrito el diagnóstico, o si el tratamiento prescrito o el fármaco P está bien elegido, la dosis del medicamento P, las indicaciones, el método de supervisión, y si en todos estos pasos ya mencionados anteriormente no encontramos la falla del tratamiento, entonces vamos a intentar identificar el problema. Si no se descubre, toca comenzar desde cero y plantear otra vez el problema del paciente para volver a diagnosticar y dar un tratamiento. Dicho esto, hablamos acerca de si el tratamiento es efectivo y retirar el fármaco. Si el fármaco
hay fármacos en los cuales no se puede retirar directamente o de una sola este tratamiento, por lo cual hay que bajar paulatinamente la dosis hasta que el organismo se deshabitúe de dicha molécula. Los tipos de fármacos de los cuales hay que hacer una retirada lenta y paulatina son principalmente las anfetaminas, los antiepiléticos, los antidepresivos, antipsicóticos y también los de origen cardiovascular, los cuales tenemos como la clonidina, la metildopa, los bloqueadores beta-adrenérgicos y los vasodilatadores, también corticoides, hipnosedantes, benzodiazepinas, barbitúricos y opiáceos.